Pues en verdad todo. Yo cubría todos los ámbitos de la página web porque cuando yo trabajé en el site, bueno, la página web del Ejército del Aire, no existía. Tuvimos que ponerla en marcha entre un equipo muy pequeño de 4 o 5 personas. Entonces, bueno, la parte técnica no, pero la parte de estructura, arquitectura, de contenidos, creación de contenidos, tanto textuales como audiovisuales, diseño, como digo, organización de la misma, pues la tuve que hacer yo, porque, insisto, no existía anteriormente, entonces nos tuvimos que reunir para decidir cómo iba a ser la página web y la pusimos en marcha. Eso fue un proyecto hace bastantes años ya de mi vida y dediqué a ello, estuve 6 meses trabajando en la web. Bueno, en España hace años existía una modalidad de servicio militar obligatorio en la cual cuando tú terminabas la carrera universitaria tú podías hacer ese servicio militar obligatorio, pero no como soldado, sino como oficial, puesto que oficial es una equiparación a lo que es un oficial dentro del ejército. Todos los años salía una lista de necesidades dentro del ejército y huecos en los cuales pedían universitarios para hacer el servicio militar obligatorio. Y en el Ejército del Aire siempre había 4 plazas, dependiendo del año, para periodistas. Entonces yo acabé la carrera de periodismo y al año siguiente pues tenía que hacer el servicio militar obligatorio, o bueno, tenía la oportunidad de hacerlo y decidí presentarme, y después de hacer una serie de pruebas físicas, pruebas psicotécnicas, pues conseguí una plaza. Y entonces yo lo que hice fue mi servicio militar obligatorio como oficial del Ejército del Aire, y estuve destinado en la oficina de comunicación, que es donde se hacía la página web. Bueno, yo he seguido teniendo mucha relación con la comunicación del Ejército del Aire y ahora también últimamente del Ejército de Tierra. Entonces sí estoy bastante al día de cuál es el tipo de comunicación que se hace dentro de las Fuerzas Armadas. Yo no diría que es censura, te diría que es prudencia. Ten en cuenta que esto es una parte de comunicación externa que está dedicada o pensada para que el público en general, la sociedad civil, conozca sus Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que mucha información, y la información en el ejército es inteligencia, pues es un tema delicado y hay que tener mucho cuidado para saber qué es lo que se dice y lo que no se dice. Entonces, desde el punto de vista de comunicación externa, para conseguir ese objetivo de que la sociedad civil conozca sus Fuerzas Armadas, hacen un muy buen trabajo y bastante transparente. Pero claro, siempre con una limitación que es la lógica dentro de, bueno, pues de unas Fuerzas Armadas. Pues yo prefiero que sea profesional. De hecho, bueno, tengo la experiencia de esa parte de mi vida en la cual yo fui parte del servicio militar obligatorio. Muchos amigos míos la hicieron como soldados y ahora pues también tengo la experiencia del ejército profesional. Yo creo que es mejor, muchísimo mejor, que sea un ejército profesional. Hay muchas voces que dicen que eso lo que hace es que los soldados se convierten en mercenarios porque trabajan por dinero. Pero el hecho de obligar a la sociedad civil, a parte de la sociedad civil, a tener que pasar por las Fuerzas Armadas obligatoriamente, pues yo creo que en muchos casos lo que produce es rechazo. Siendo profesional, ese rechazo desaparece y además se invierte muchísimo más tanto en personas como en material cuando el ejército es profesional, o por lo menos esa es mi experiencia. Entonces sí que es verdad que el número de personas es más reducido, pero esas personas yo creo que están mucho mejor preparadas, mucho mejor dotadas, y al fin y al cabo pues yo creo que es mucho mejor de un ejército profesional. Muchísima. Cuando yo tuve la primera experiencia en el ejército fue el año 2000,
y el papel de la mujer, la presencia era mínima, era, vamos, residual. A día de hoy, que el ejército es profesional, el porcentaje es muchísimo mayor y tienen muchísimos más puestos de responsabilidad, por supuesto que entonces. Eh, a lo mejor todavía es insuficiente, pero como esto es una opción por parte de la ciudadanía, pues yo creo que si se hace más atractivo la entrada de la mujer, pues, bueno, pues ellas responderán. Pero vamos, comparado con lo que yo viví, su papel ahora mismo es muchísimo mayor y muchísimo más importante, que eso también es muy importante, la redundancia.